El universo, en su vasta inmensidad, es un lugar asombroso, lleno de maravillas que desafían nuestra imaginación. Galaxias espirales, nebulosas brillantes, cúmulos de estrellas danzan en una sinfonía cósmica. Pero tras esta belleza sobrecogedora, se esconde un peligro latente. La Tierra, nuestro hogar, flotando en el espacio como una canica azul suspendida en la oscuridad, es un blanco en un campo de tiro cósmico. Vulnerable y expuesta, nuestra existencia pende de un hilo cósmico, sujeta a las leyes implacables de la física y la posibilidad de un encuentro devastador. Millones de asteroides, rocas espaciales de diversos tamaños y composiciones, restos de la formación del sistema solar, cruzan el espacio a velocidades vertiginosas. Estos fragmentos cósmicos, testigos silenciosos de la historia del universo, representan una amenaza constante para nuestro planeta. La mayoría permanece en su cinturón, orbitando ordenadamente entre Marte y Júpiter, confinados por la gravedad de los gigantes gaseosos. Este cinturón de asteroides, un vasto depósito de material primordial, es una fuente inagotable de proyectiles potenciales. Sin embargo, algunos se desvían de su trayectoria original, influenciados por las fuerzas gravitatorias de los planetas, y cruzan nuestra órbita, acercándose peligrosamente a la Tierra. Estos encuentros cercanos, aunque a menudo inofensivos, nos recuerdan la fragilidad de nuestra posición en el cosmos. No es cuestión de si un impacto ocurrirá, es una certeza. La verdadera pregunta es cuándo y con qué fuerza. La historia de nuestro planeta está marcada por cicatrices de colisiones pasadas, evidencia irrefutable de la violencia cósmica. Hace 66 millones de años, un asteroide gigante, con un diámetro de varios kilómetros, impactó en la península de Yucatán, en México, desatando una catástrofe global. Este evento apocalíptico provocó la extinción masiva de los dinosaurios, los reyes de la Tierra durante más de 150 millones de años, y la desaparición del 75% de todas las especies que habitaban el planeta. Un recordatorio sombrío del poder destructivo del universo. La Tierra ha sufrido innumerables impactos a lo largo de sus 4.500 millones de años de historia. Estos eventos, aunque a menudo olvidados, han moldeado la geología de nuestro planeta y han influido en la evolución de la vida. Cada cráter en la superficie de la Luna, un satélite sin atmósfera que lo proteja, es un recordatorio silencioso pero elocuente de estos proyectiles cósmicos que constantemente bombardean nuestro sistema solar. En 1908, en la remota región de Tunguska, en Siberia, un evento misterioso sacudió el mundo. Una explosión aérea, causada probablemente por un pequeño asteroide o cometa que se desintegró en la atmósfera, arrasó con una fuerza devastadora, derribando y quemando 80 millones de árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Si un evento similar hubiera ocurrido sobre una ciudad densamente poblada, la historia sería muy diferente, con consecuencias inimaginables. Estos eventos no son ciencia ficción sacada de una película de desastres, son amenazas reales y tangibles que debemos tomar en serio. Los asteroides son reliquias del pasado, cápsulas del tiempo cósmico que contienen información valiosa sobre la formación de nuestro sistema solar, pero también son capaces de cambiar nuestro futuro en un instante, alterando el curso de la historia humana. Comprender la naturaleza de esta amenaza, analizar su composición, predecir su trayectoria, es el primer paso crucial para desarrollar estrategias efectivas para protegernos y salvaguardar nuestro planeta. Ignorar las lecciones del pasado, las advertencias silenciosas de Chicxulub o la devastación de Tunguska sería un error fatal, una negligencia imperdonable que podría poner en peligro la supervivencia de nuestra especie. El destino de nuestra civilización, el futuro de la humanidad, depende en gran medida de nuestra capacidad para comprender esta amenaza silenciosa que cae del cielo y de nuestra preparación para enfrentarla con valentía y determinación. El cosmos, vasto e impredecible, siempre nos plantea interrogantes sobre nuestro lugar en él. Una de las preguntas más apremiantes que nos hacemos es: ¿qué probabilidad real existe de que un asteroide impacte contra nuestro planeta? ¿Cuándo podríamos enfrentarnos a un evento de esta magnitud? La respuesta, como suele ocurrir en la ciencia, no es sencilla. Depende fundamentalmente del tamaño del asteroide en cuestión. No todos los asteroides representan la misma amenaza. Constantemente, nuestro planeta está siendo bombardeado por material extraterrestre. Cada día, la Tierra recibe la asombrosa cantidad de 100 toneladas de polvo espacial. Estas partículas, en su mayoría diminutas,
se queman al entrar en contacto con nuestra atmósfera, creando el hermoso espectáculo de las estrellas fugaces que iluminan el cielo nocturno. A mayor escala, asteroides del tamaño de un coche entran en la atmósfera terrestre aproximadamente una vez al año. Afortunadamente, la gran mayoría de estos pequeños asteroides se desintegran por completo debido a la fricción con el aire, antes de siquiera alcanzar la superficie. Sin embargo, no siempre es así. El meteorito de Chelyabinsk, que nos visitó en 2013, nos recordó el potencial destructivo de estos objetos. Este meteoro no llegó a tocar tierra, sino que explotó en el aire con una fuerza considerable. La onda expansiva generada por la explosión del meteorito de Chelyabinsk causó más de 1,500 heridos, principalmente debido a la rotura de cristales. Eventos aún mayores, como el impacto de Tunguska, que involucró un objeto de entre 50 y 60 metros de diámetro, son mucho menos frecuentes, ocurriendo en escalas de tiempo de varios siglos. Un impacto de esta magnitud podría tener consecuencias devastadoras, con la capacidad de destruir por completo una ciudad. Pero los verdaderos asesinos de civilizaciones son los asteroides de más de 1 kilómetro de diámetro. Un impacto de un asteroide de este tamaño tendría efectos catastróficos a nivel global, alterando drásticamente el clima y provocando un desastre ambiental sin precedentes. Afortunadamente, la probabilidad de que ocurra un evento de esta magnitud es extremadamente baja. Sin embargo, la incertidumbre persiste. No podemos predecir con exactitud cuándo ocurrirá el próximo gran impacto. Podría suceder mañana mismo, o dentro de miles de años. En cierto modo, es una lotería cósmica, un juego de azar con consecuencias potencialmente enormes para la vida en la Tierra. Ante esta incertidumbre no podemos simplemente confiar en la suerte y esperar lo mejor. Debemos tomar medidas proactivas y prepararnos para afrontar esta amenaza potencial. La amenaza de un impacto de asteroide es real, y la preparación es esencial para proteger nuestro planeta y asegurar la supervivencia de la humanidad. Esta incertidumbre cósmica nos obliga a actuar con determinación, invirtiendo en investigación, desarrollando tecnologías de detección y mitigación, y fomentando la colaboración internacional para enfrentar este desafío global. Para defendernos primero debemos saber a qué nos enfrentamos los NEOs, objetos cercanos a la Tierra. Son asteroides o cometas cuya órbita los acerca a nuestro planeta. Los más preocupantes son los PHAs, asteroides potencialmente peligrosos de más de 140 metros y que pasan a menos de 7,5 millones de kilómetros. Encontrarlos es un reto, son oscuros, pequeños y se mueven rápido. Agencias como la NASA y la ESA escanean el cielo cada noche catalogando y calculando riesgos. Hemos descubierto más de 30,000 NEOs, pero solo el 40% de los PHAs medianos. Miles de rocas peligrosas siguen ocultas y podrían estar en rumbo de colisión sin que lo sepamos. Detectar un asteroide es solo el primer paso, y es increíblemente difícil. Los asteroides reflejan poca luz y se confunden con el fondo estelar. Los astrónomos comparan imágenes del cielo buscando puntos que se mueven. Una vez detectado, se calcula su órbita, pero las primeras estimaciones pueden ser imprecisas. Más datos permiten predecir mejor su trayectoria. El tiempo de antelación es clave. Con décadas de aviso, un pequeño empujón basta para desviarlo. Pero hay puntos ciegos, como los asteroides que vienen desde la dirección del Sol, imposibles de ver desde la Tierra. El meteorito de Chelyabinsk vino de ese ángulo y nos sorprendió. Necesitamos observatorios espaciales para cubrir todos los ángulos. La detección temprana es nuestra mejor defensa. Si detectamos un asteroide en curso de colisión, ¿qué hacemos? No podemos construir un escudo físico, pero sí desviar el asteroide. El impactador cinético es la técnica más estudiada, chocar una nave contra el asteroide para cambiar su trayectoria. Otra opción es el tractor de gravedad. Una nave pesada tira suavemente del asteroide usando su gravedad. Y como último recurso, explosivos nucleares para empujar el asteroide sin fragmentarlo. Cada método tiene ventajas y riesgos, y la elección depende del tiempo y el tipo de asteroide. La clave es actuar con suficiente antelación. La defensa planetaria ya no es solo ciencia ficción. Durante años, la idea de desviar un asteroide era relegada al ámbito de la ciencia ficción, una simple teoría sin pruebas concretas. Los científicos y expertos espaciales debatían sobre las posibles estrategias, pero la falta de una misión real impedía validar cualquier hipótesis.
Todo esto cambió con la audaz misión DART de la NASA en 2022. Esta misión representó un punto de inflexión, transformando la teoría en acción y abriendo un nuevo capítulo en la defensa planetaria. DART, abreviatura de Double Asteroid Redirection Test, impactó deliberadamente contra Dimorphos, una pequeña luna que orbita el asteroide Didymos. Dimorphos, con un diámetro de aproximadamente 160 metros, se convirtió en el objetivo de esta prueba sin precedentes. El objetivo principal era simple pero ambicioso: probar la técnica del impactador cinético, una estrategia que consiste en alterar la trayectoria de un objeto espacial mediante la colisión de una nave a alta velocidad. La nave DART, después de un largo viaje, recorrió más de 11 millones de kilómetros a través del espacio interplanetario, navegando con precisión milimétrica hacia su objetivo distante. Durante su aproximación final, DART transmitió imágenes de alta resolución, capturando los últimos momentos antes del impacto. Estas imágenes proporcionaron información valiosa sobre la superficie de Dimorphos y permitieron a los científicos refinar sus modelos. El resultado: la órbita de Dimorphos se acortó en 32 minutos, superando con creces todas las expectativas iniciales de los científicos. Este cambio orbital demostró la efectividad de la técnica del impactador cinético. Telescopios de todo el mundo, tanto profesionales como aficionados, se unieron para observar el evento, apuntando sus lentes hacia el sistema Didymos para registrar el impacto y sus consecuencias. Los datos recopilados por estos observatorios terrestres fueron cruciales para confirmar el éxito de la misión y para comprender mejor la física del impacto. DART demostró de manera inequívoca que podemos alterar la trayectoria de un asteroide con una precisión sorprendente, abriendo la puerta a futuras misiones de defensa planetaria. Fue un hito trascendental, un momento que marcará la historia de la humanidad. La humanidad ya no es un blanco indefenso ante las amenazas cósmicas. Por primera vez en la historia, una especie en la Tierra ha demostrado poseer la capacidad de defenderse activamente de una amenaza proveniente del espacio exterior, un logro sin precedentes. DART no es el final, sino solo el comienzo de una era de defensa planetaria real y efectiva, un primer paso crucial hacia la protección de nuestro planeta. Ahora tenemos la confirmación de que la tecnología necesaria para desviar asteroides funciona, lo que nos brinda una valiosa herramienta para proteger nuestro futuro. DART fue un éxito, pero los desafíos son enormes. No todos los asteroides son iguales. Algunos son sólidos, otros pilas de escombros. Golpear una pila de escombros podría fragmentarla y empeorar el problema. Necesitamos saber la composición, tamaño y rotación del asteroide antes de actuar. Esto requiere misiones de reconocimiento y tiempo. Las misiones de defensa planetaria son costosas y requieren cooperación internacional. El tiempo es crítico. Si detectamos la amenaza tarde, solo quedarán opciones drásticas. La detección temprana sigue siendo nuestra mejor apuesta. La estrategia ideal combina vigilancia y capacidad de intervención. Sin vigilancia, no hay defensa. Sin intervención, la vigilancia es inútil. Invertir en telescopios y catálogos de NEOS es esencial. Al mismo tiempo, debemos desarrollar y probar tecnologías de desviación. Un sistema de alerta temprana global nos daría décadas de ventaja. La intervención debe estar lista para adaptarse a cada caso. No se trata de tener naves listas, sino de tener los planes y la tecnología preparados. Solo así podremos responder eficazmente a cualquier amenaza. La defensa planetaria es un reto global, no de un solo país. Un asteroide no respeta fronteras. La respuesta debe ser internacional. Organizaciones como la IAUN y la SMPAG ya coordinan esfuerzos globales. La misión DART y la futura misión ERA de la ESA son ejemplos de colaboración. Somos la primera generación capaz de evitar una extinción por impacto. No aprovechar esta capacidad sería imperdonable. La defensa planetaria es un proyecto que une a la humanidad. Es una inversión en nuestro futuro y una declaración de que queremos seguir aquí.